O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem de vossas orações. 1 Pedro 4:7. Hemos hablado de este tiempo en que estamos al fin de la iglesia, un tiempo de la apostasía. Y hablé un poco de cómo estamos en este tiempo. Y quise explicar que cuando la Biblia habla de los últimos días, está hablando de este tiempo al fin de la iglesia hasta el milenio en que Cristo va a gobernar. Entonces, estábamos hablando de esto y hemos hablado de la apostasía la última vez. Y esta vez quiero hablar del rapto o el arrebatamiento. Y vamos a hablar del tiempo en cuando Cristo vendrá y recogerá a su iglesia y llevará fuera del mundo su iglesia. También hablábamos un poco la última vez en cuanto de cómo en los años 1500 hasta 1900 había un tiempo de avivamiento, una reformación, la reforma. Y en como 1800 el evangelio ha ido a casi todo el mundo. Había muchos misioneros enviados de Inglaterra y los Estados Unidos. Y hablemos un poco de cómo entró la apostasía en menos que 100 años. Y que ahora ya estamos hoy en día en este tiempo de la apostasía. Hablé también un poco en cuanto de las 7 iglesias. Y hablé un poco de cómo pudiéramos nosotros tomar las 7 iglesias y aplicarlos al tiempo de la iglesia. Y qué interesante cómo correspondieron aquellos. Y cómo estamos nosotros en Laodicea, en la apostasía, la última iglesia. Y el tiempo en que vivimos nosotros corresponde con un tiempo en que la iglesia no quiere nada de Dios. La iglesia ha botado fuera al Señor Jesucristo. Y Jesús está afuera tocando la puerta diciendo, me gustaría entrar. Pero la iglesia cerró la puerta con candado. Y que todo lo que hace la iglesia hoy en día hace en el nombre de Dios, pero sin Dios. Todo hacen hablando de Dios, pero no tiene ni Dios dentro de su propia congregación. Entonces vamos a hablar hoy del rapto. Y quiero hablar y decirte muchas cosas, ¿verdad? Mientras que estamos hablando del rapto. Pero la primera cosa que quiero decir es que hay muchas profecías en la Biblia que tenemos. Pero también hay muchas historias en la Biblia. Y algunas historias en la Biblia no son solo historias, son nada más que profecías. Y cuando leímos la Biblia debemos recordar que Dios puso estas historias ahí para nosotros, para aprender. Porque a veces aplican a otra cosa en el futuro. Por ejemplo, tenemos el libro de Esther. ¿Qué es el libro de Esther? Bueno, no voy a leer todo el libro, pero te recomiendo leer el libro de Esther. Porque Esther es un libro bien interesante. Este libro empieza con una reina gentil. Una reina muy mala. Que se llama Vashti. En inglés es Vashti, no sé, en español quizás con H, quizás no. Pero Vashti
era una mujer malvada. Y leyendo el libro de Esther, ¿sabes qué miramos? Que Esther era una judía y que tuvieron que quitar la reina gentil porque era tan mala ella, para que pudiera entrar la mujer judía. Y que esta mujer salvó a su pueblo, los judíos. Y no es por accidente que tenemos este libro. Es en realidad profecía, profetizando en el futuro de este tiempo del cuerpo de Cristo, la iglesia, que también se llama la esposa de Cristo. Y Vashti, la gentil, mujer gentil, reina, era tan mala que tuviera que ser botado fuera, para que pudiera usar Dios alguien a salvar a los judíos. O mire lo que miramos cuando estamos estudiando la Biblia. Tenemos Laodicea, la iglesia en apostasía, corresponde con Vashti. Dios tiene que quitarla al rapto para otra vez trabajar con Israel. Y la Biblia nos enseña que Israel, en la tribulación, Dios va a trabajar con Israel. Según la palabra de Dios, cuando viene el rapto, los cristianos están llevados fuera y este es el tiempo en que Dios va a trabajar otra vez con Israel, su pueblo. Qué interesante cómo corresponde, ¿verdad? Y qué importante entender. No sé si tengo en español esto, pero tengo un video en inglés que se llama The Order of the Books of the King James Bible. La orden de los libros de la Biblia. Y cómo corresponden los libros en la manera en que fueron puestos en la Biblia, muestran esto. Muestran el rapto, después la tribulación, Dios con Israel, después Armagedón, después el milenio. Es una enseñanza muy bonita. Si no tengo en español, pues lo voy a hacer. Pero si no, pues, y hablas inglés, busque a este video. Hay que buscarlo. Bueno, hay tres teorías del rapto. Y quiero hablar del rapto hoy. Tenemos el número 1, pre-tribulación. Es decir, que el rapto viene antes de la tribulación. Hay otros que quieren decir que el rapto es medio de la tribulación. Esto llaman el pre-ira o antes de la ira. Y el otro es post-tribulación. Dice que al fin de la tribulación viene el rapto. No entiendo yo por qué enseñan gente así, el último. ¿Por qué el rapto al fin de la tribulación? ¿Para qué es entonces? Porque Cristo vendrá a Armagedón. ¿Por qué necesitas un rapto si los cristianos pasan por toda la tribulación? No hace sentido el último. Pero así son las enseñanzas de hoy en cuanto de el rapto. Me han enviado correos, muchos otros me han llamado diciendo, bueno, yo no creo en el rapto. Pues hoy vamos a ver todos los versículos que hablan del rapto y tú vas a aprender que sí hay un rapto o un arrebatamiento según la palabra de Dios en que todos los cristianos van al cielo. ¿Cuál es correcto? Bueno, número 1 es la enseñanza que los cristianos por siglos han creído. Porque hay muchos hoy en día que están enseñando el número 2. Diciendo que un cristiano debe ir en medio de la tribulación. ¿Pero es la verdad? Yo pienso que no. Y lo que vamos a ver es estudiar cada uno de estos. Después te voy a hablar mucho más del rapto porque quiero enseñarle bien lo que va a pasar. Porque en el calendario de Dios, la cosa que viene muy pronto, primero, es el rapto. El rapto viene muy pronto, cuando vendrá el Señor Jesucristo, para llevar fuera su esposa. Ok, número 1
es lo que los cristianos han creído por mucho tiempo. Y yo creo en el número 1, una tribulación, pero un rapto antes de la tribulación. Número 2, nosotros tenemos advertencia en la Biblia de número 2. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y voy a leer versículo 1 al 4 para ver lo que la Biblia enseña del rapto. Y nos da una advertencia. Debemos tener cuidado con gente que quieren cambiar la doctrina que hemos recibido. Esta es una enseñanza moderna. Así, número 1, es lo que han creído por muchos años. Segundo de Tesalonicenses 2:1. Os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro regocimiento a Él, que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nosotros, como que el día de Cristo estuviese ya cerca. No os engañe nadie en ninguna manera. Mire, la advertencia. Porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, okay, lo que hemos estudiado, y está hablando de la venida de Cristo, el día de Cristo, que es el rapto. Y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok, aquí está hablando lo que va a pasar o lo que tiene que pasar antes que venga el rapto. Dice que lo que va a pasar es, primeramente viene la apostasía, lo que hemos estudiado, y después está revelado el hombre de pecado. Pero mire lo que llama este. Allí está diciendo de él, pues lo perdí, diciendo el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué da dos nombres al anticristo? Es que el hombre de pecado, HP, y hijo de perdición son dos nombres del mismo anticristo. Y según el libro de Revelación, nosotros miramos que el hijo del hombre de pecado gobierna por 3.5 años, porque la tribulación es 7 años en total, olvidé decirlo. Y que el hijo de perdición por 3.5 años. Y la Biblia dice, hasta que sea revelado el hombre de pecado, y después dice, coma, el hijo de perdición. Está diciendo quién es el anticristo. Es un hombre que gobierna por 3.5 años, que se llama el hijo de pecado, o hombre de pecado. Después muere y resucita él con Satanás adentro. Esto se llama el hijo de perdición. Como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, quiere imitar Satanás. Y en la tribulación él va a decir a todos, yo soy el Mesías. Y él va a morir, el hombre de pecado, y resucitar como el hijo de perdición. 7 años. Ahora lo que enseña la Biblia es que cuando está revelado el hijo de perdición, lo cual será el hijo de perdición en el futuro, cuando está revelado él, así es cuando va a venir el rapto. Entonces, para que venga el rapto de la iglesia, primero la apostasía. Bueno, por más o menos 100 años había la apostasía, quizás más. Pero hay algunos que dicen que hay un rapto en medio de la tribulación. Y lo que ellos enseñan es que Cristo Jesús en Mateo 24 habla del rapto. Pues es cierto esto. Jesucristo era un judío y Jesús como un judío dijo que él solo vino a los judíos. ¿Cómo pudiera entonces hablar Cristo en Mateo, casi no puedo hablar hoy, en Mateo, de un rapto, si el rapto nunca fue revelado hasta Pablo?
Según la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que Pablo era aquel en quien Dios reveló. Entonces Dios reveló a Pablo el rapto. Es decir, que no fue revelado antes el rapto. Entonces, ¿cómo pudiera hablar Jesús del rapto en Mateo 24 si no hubiera revelado hasta el apóstol Pablo? Hoy en día hay muchos enseñando el número 2, que el rapto es en este tiempo en medio de la tribulación, y ellos engañan a otros, y mire la advertencia que hemos leído, que no seamos nosotros engañados. Engañan y dicen que un cristiano tiene que ir por 3.5 años y que aquí es cuando sale. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Pues ellos dicen, porque Cristo dijo en Mateo 24. Pero ¿habló del rapto el Señor Jesucristo en Mateo 24? 1000 veces no. Porque Pablo nos enseña que el rapto fue revelado a él. Y vamos a leer 1 de Tesalonicenses 4 y 1 de Corintios 15, las palabras de Pablo, en que dice Pablo, te muestro un misterio. Misterio. Un misterio. Y si era un misterio, en el tiempo de Cristo era un misterio. ¿Cómo pudiera hablar Cristo de un misterio que no había revelado todavía? ¿Me entiendes? Entonces los que enseñan esto no piensan. Cristo estaba hablando en Mateo 24, un judío, de las cosas que pasarán en Israel en el tiempo de la tribulación. No habló Cristo en Mateo 24 de rapto, porque no había revelado todavía el rapto hasta Pablo. Aquí, más o menos 59, 58 después de Cristo, escribió Pablo. Cristo murió en 33 después de Cristo. Mateo 24 escrito un poco antes. Entonces casi 30 años antes estaba hablando Cristo Jesús en Mateo 24. 30 años más o menos antes que fue revelado a Pablo el misterio del rapto. Y si tú conoces el libro de Hechos, el libro de Hechos o Actos, lo que la Biblia enseña es que Cristo, un judío, vino a los judíos. Y cuando comenzó, después de haber predicado él, cambió de judíos a gentiles. Y Pablo dice que él es apóstol a los gentiles. Entonces cambió de judíos a gentiles porque la nación de Israel rechazó a su Mesías. Pero lo que va a pasar, según la palabra de Dios, es Dios va a trabajar otra vez con los judíos en la tribulación. Entonces, este tiempo en que vivimos nosotros es un tiempo en que Dios dio a los gentiles la oportunidad de ser salvo. ¿Cómo? Por medio del Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Algo revelado a Pablo, 1 de Corintios 15, 1 al 4. Y es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Entonces tenemos gente que quieren engañar. Y no quiero ser yo engañado. Nosotros tenemos que salir antes que empiece la tribulación, al rapto. ¿Por qué? Porque hasta Jeremías 30, ¿sabes qué dice? Jeremías 37. Habla, bueno, necesito leerlo porque sé en inglés, pero en español no sé. Jeremías 37 nos enseña algo interesante de la tribulación. ¿Para qué es la tribulación? En el otro domingo que viene vamos a hablar de la tribulación. Pero Jeremías 37 dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Está hablando del periodo de la tribulación.
Y dice que es un tiempo de angustia para Jacob. Angustia de Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es Israel. Y una cosa que debemos entender es que la tribulación, este tiempo de 7 años, no es para nosotros cristianos, es para Jacob, para Israel. Daniel escribió aquí, muchos años atrás, de las 70 semanas de Israel. Y la última semana era una semana de años, 7 años. Y lo que falta es 7 años. Y Daniel está hablando que todo esto va a pasar a Israel. Entonces, según la palabra de Dios, nosotros cristianos no vamos a pasar por 3,5 años dentro de este periodo, como dicen aquellos que creen en esto. Nosotros tenemos que salir antes que empiece este periodo de la angustia de Jacob. Porque es un tiempo que Dios va a trabajar con Jacob. Y miramos el tipo en Esther, que Vashti sale, la iglesia, la reina mala, para que Dios pueda salvar a su pueblo con su otra mujer, Israel. Bueno, la otra cosa que enseñan es, muchos hoy en día dicen, no, yo pienso que la tribulación viene al fin de la tribulación. ¿Cómo? Esto no hace sentido. Y en Juan 6, 30, 39, 40, 44, Cristo está hablando de la resurrección en los últimos días. Ellos usan estos versículos. Y en Juan 11, 24 hasta 26, Marta está hablando y dice, yo sé que en los últimos días será la resurrección de los muertos. Pero ¿estaba hablando ella del rapto? Por algunos quieren decir que el rapto viene al fin de este tiempo de Israel. Y que cuando habla Marta y Jesús de la resurrección, está hablando de una resurrección del fin de la tribulación. Pero ¿para qué? Si viene el Señor Jesucristo a Armagedón. Armagedón. ¿Por qué viene Armagedón? Para sacar fuera la iglesia. No, si esta es la verdad, entonces la iglesia tiene que pasar por la angustia de Jacob. No funciona. Cuando según la palabra de Dios, el rapto es para la iglesia, para que sale la iglesia, para empezar otra dispensación en que Dios trabaja con Israel, no con los cristianos. Entonces, el único, o la única teoría que hace sentido es la tribulación antes de la tribulación, pretribulación. Esto es que enseñó los cristianos por los siglos. Hace poco empezaron a predicar esto, pero no es la verdad. Y otros creen en esto, pero no funciona esto. En esta dispensación en que Dios va a trabajar con Israel otra vez. ¿Me entiendes? Espero que sí. Ahora vamos a ver los pasajes, los dos pasajes que habla del rapto. Primero de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y primero de Corintios 15, 51 al 55. Estos son dos pasajes que hablan del rapto. Y otra vez fueron dados a Pablo, revelado a él porque era un misterio. No pudiera hablar de esto a Jesús porque no había revelado hasta Pablo de este tiempo. Entonces todo lo que está hablando Cristo en Mateo 24 es para judíos en este tiempo. Porque el rapto es para la iglesia, pero todo lo que explicó Jesús es para los judíos. Porque Jesús era un judío yendo a judíos. ¿Me entiendes? Primero de Tesalonicenses 4. Muchas cosas que explicar mientras que quiero hablar del rapto. Quiero que sea una bendición, que puedas aprender algo. Porque este evento viene muy pronto. ¿Cuándo viene el rapto? Ni idea. Pienso que debe venir muy pronto porque 2018 será 70 años de la nación de Israel. Y aquí Cristo, hablando a los judíos, dice que esta generación no pasará.
Bueno, pues en 1948 entró en Israel otra vez los judíos. Tiene su nación. 70 años, 2010. Entonces pienso yo que el rapto debe venir antes de 2018. Espero yo. En el pasaje hablando de esto dice 70 años y en otro pasaje dice hasta 80 quizás es una generación. 2028. No sé cuándo vendrá el Señor Jesucristo, pero sé que debe venir pronto porque todo que pasa en el mundo, todo es Satanás trabajando para tener un solo gobierno sobre toda la tierra. Y así es el plan de Satanás. La nueva orden mundial. Entonces en nuestra vida, en nuestra generación, podemos ver cómo Satanás está trabajando para su reino. Entonces ese rapto debe venir primero. Amén. Bueno, primero de Tesalonicenses 4:13 dice: pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. ¿Qué significa? Ok. En este tiempo de la iglesia, si uno murió en Cristo, salvo, según la palabra de Dios, su cuerpo está enterrado en la tierra, pero su alma está en el cielo. Al morir en Cristo, su alma va al cielo. Y cuando Cristo vendrá a rapto, dice este versículo que Él traerá con Él. ¿Cómo lo dice? Traerá Dios con Él a los que duerman en Jesús. Algunos enseñan que cuando uno muere como un cristiano, ya está su alma en su cuerpo allí y ahí esperan el Señor. Se llaman esto... el alma duerme, dice. ¿Cómo es? ¿Esta es una enseñanza bíblica? No. Es tradición de hombres, porque la Biblia enseña, al morir el alma va al cielo, el cuerpo a la tierra. Y que Cristo cuando viene del cielo, como hemos leído, traerá con Él los cristianos. ¿Qué significa? Que traerá Él el alma de los muertos en Cristo con Él, para reunir con su cuerpo. Y el cuerpo es que levanta. Y se juntan los dos, alma y cuerpo, y ya van a tener un cuerpo glorificado. Y más leímos. Así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Cristo. Traerá el alma del cielo. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tres cosas. Quiero hablar de esto un poco más adelante, pero quiero mencionarlo aquí ahora, antes que me olvido, ¿verdad? Dice aquí, con voz del arcángel, dice con clamor, y con la trompeta. Ok, tres cosas cuando viene el rapto. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahora, pero recordamos un poco más adelante, mencionaré de esto. Pero dice, y los muertos en Cristo resucitarán primeros con un cuerpo glorificado. Más de esto en 1 Corintios 15. Ay. Mi voz, perdón. 1 Corintios 15. Mire lo que dice. Versículo 51. Hay aquí un misterio. Como te dije, un misterio. Está explicando un misterio. Aquí un misterio os digo, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos cambiados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido en incorrupción, y esto mortal sea vestido en inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuera vestido de incorrupción,
y este mortal fue revestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: tragada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Empero el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de cuando viene el rapto. Seremos nosotros cambiados en un cuerpo glorificado, igual del cuerpo de Cristo cuando Él resucitó. Tendríamos nosotros un cuerpo glorificado porque resucitaremos con Cristo. Cuando aceptamos al Evangelio y somos salvos, el alma es salvo. Lo que falta es el cuerpo. Cristo salva al cuerpo cuando viene el rapto. Es el día de la redención, como dice en Efesios 4:30, si no me equivoco. Ahora, estos son los pasajes más que hablan de rapto. ¿Hay otros pasajes que hablan de rapto? Claro que sí. Vamos a Tito 2:13. Habla mucho el apóstol Pablo del rapto porque es algo que Dios reveló a él. Jesucristo no habló del rapto, estaba hablando Jesucristo, un judío a judíos, de cosas que pasarán aquí y también aquí, la última resurrección al fin del milenio. No habló del rapto el Señor, habló Pablo del rapto. Tito 2:13 dice: esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Aquella esperanza bienaventurada. Esta es la venida de Cristo al rapto. Tengo un video en YouTube que se llama Las dos venidas de Jesucristo. Si no has visto esto, debes ver. Porque vendrá el Señor al arrebatamiento o al rapto. Esa es la primera. Pero después de 7 años regresará Jesús en Armagedón para vivir en el milenio, para gobernar por 1000 años en la tierra. Pero vamos también a Filipenses capítulo 30. Filipenses 3:20. Ay, no ando bien. Hace calor aquí en este verano. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, el Señor Jesucristo. Oiga bien, versículo 21. El cual cambiará nuestro vil cuerpo para que sea hecho semejante a su cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado o cuerpo glorioso, según la operación de su poder, por el cual puede también sujetar así todas las cosas. El rapto es cuando recibimos nuestro cuerpo glorificado. Y esto pasa cuando viene el Señor Jesucristo. Y si estamos muertos, el alma está en el cielo, cuerpo aquí. Dios va a levantar el cuerpo, poner el alma adentro y cambiar el cuerpo a un cuerpo glorificado, resucitado de los muertos. Más, 1 Timoteo 6:14. Que guardes este mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual en su tiempo mostrará el bendito y solo potentado Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual solo tiene inmortalidad, que mora en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y la potencia sempiterna. Amén. Entonces está hablando de cuando vendrá, o está manifestado otra vez, la venida de Jesús. Otro, 2 de Timoteo 1:10. Así dice: mas ahora es manifestada por la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, el cual verdaderamente destruyó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cómo es que somos salvos? Por el Evangelio. Confiamos en el Evangelio, tenemos el alma salvada. Faltamos el cuerpo. Pero a la venida del Señor, Dios hace la operación de salvar al cuerpo en darnos un cuerpo glorificado. Amén.
Segundo de Timoteo 4:8, quiero explicarle y enseñarle versículos que hablan de la venida de Cristo cuando viene al rapto. Segundo de Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman a su venida. No tengo tiempo, pero la Biblia nos enseña que cuando viene el rapto, nosotros vamos a ir al cielo. Y durante los 7 años aquí abajo en la tierra de la tribulación, arriba en el cielo Dios va a dar galardones a nosotros. Las cosas que hicimos en el nombre de Cristo, para su honra y gloria, las obras que hicimos en servirle, recibimos galardones. Hay 5 coronas en la Biblia que podemos recibir. Y uno es una corona por amar su venida. ¿Amas la venida del Señor? Yo sí, todos los días estoy orando: Señor, venga por favor, venga. Primero de Tesalonicenses 5, versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las sazones no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba vosotros, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores del parto sobre la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os agarre como a ladrón. Más y más y más y más ahí que habla. Pero está hablando de cuando vendrá el Señor. Y vamos a primero de Corintios 11 también. Trato a darle todos los versículos de Pablo en que él habla de la venida del Señor, al rapto. Primero de Corintios 11:26, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que, miren lo que dice, venga. Hasta que Él viene. Cuando viene el Señor para su iglesia, para su esposa, viene al rapto. Primero de Corintios 13:10. La Biblia sí habla mucho del rapto. Y es una cosa que nosotros que somos cristianos debemos esperar. Es nuestra esperanza bienaventurada o esperanza bendita. En 1 Corintios 13:10 dice: mas cuando venga lo que es lo perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. Acabo de enseñar la semana pasada, o 2 o 3 semanas pasadas, una enseñanza que se llama ¿hay apóstoles hoy? Y ahí muestro que los apóstoles tenían señales. Y los apóstoles fueron judíos yendo a judíos. Pero cuando cambió el libro de Hechos o Actos a gentiles, perdieron las señales. Pero ¿sabes qué? Otra vez vendrá las señales aquí. Porque cuando Dios trabaja con los israelitas, con los judíos, tiene que usar señales. ¿Y sabes qué? Hoy en día no hay apóstoles, no hay necesidad. Mire lo que dice Pablo aquí en versículo 8. La caridad nunca se acaba, aunque las profecías se han de acabar, y cesar las lenguas, y desaparecer el conocimiento, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es lo perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. 11. Cuando yo era... bueno, hasta ahí. Entonces, Cristo es el perfecto. Cuando Él viene, los que ya estaban abolidos, como hablar en lenguas y las señales de los judíos, cuando viene el perfecto rapto y llevarnos fuera, otra vez las señales, otra vez hablar en lenguas, otra vez todas las señales que hubo Dios para alcanzar los judíos, regresará otra vez. Este tiempo al principio de la iglesia y antes que murió el Señor era preparación de los judíos recibir su Mesías. Rechazaron su Mesías, Dios llevó a los gentiles la salvación. Ahora no hablamos en lenguas, no
levantamos los muertos. Hoy en día no estamos mordidos de un serpiente y no esos fueron de los apóstoles. Pero después del rapto, otra vez las señales de los apóstoles regresarán. Cuando viene el rapto viene porque está en apostasía la iglesia. Es decir, que la iglesia es mal testigo de Dios. No está dando testimonio al mundo como antes. ¿Y sabes qué pasa? Al instante que sale al rapto, los cristianos. Aquí empieza a trabajar con los judíos otra vez y Dios va a enviar 2 testigos. Y ellos tienen señales. Aún más, 144,000 testigos con señales. Porque los judíos demandan señal. Qué interesante cómo trabaja Dios. Entonces el rapto es para llevar fuera de este mundo los cristianos. Para que Dios pueda trabajar otra vez con los judíos. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.